Hay un punto en el mapa del Atlántico donde la lógica se desvanece, un lugar que desafía el sentido común y que se ha convertido en una de las mayores obsesiones de navegantes, pilotos e investigadores durante más de un siglo. Se lo conoce como el Triángulo de las Bermudas, una vasta región del océano que se extiende aproximadamente entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, formando un triángulo invisible que, según innumerables relatos, parece tragarse barcos y aviones sin dejar rastro. Una zona tan maldita que quienes entran corren el riesgo de no volver jamás. Y lo más perturbador es que hablamos de casos documentados, registros oficiales, testimonios de sobrevivientes y familias enteras que aún hoy siguen preguntándose qué sucedió en esas aguas que parecen vivas, que parecen tener hambre de acero, motores y tripulaciones enteras. La primera vez que el mundo escuchó hablar de esta región como un lugar maldito fue a mediados del siglo XX, pero los registros de desapariciones inexplicables se remontan mucho más atrás. Marineros españoles de la época colonial ya habían reportado tormentas repentinas, brújulas que parecían enloquecer y barcos que quedaban a la deriva sin causa aparente. Cristóbal Colón, en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo, escribió en su diario que en esa zona las brújulas de sus navíos empezaban a marcar direcciones imposibles, como si un poder invisible las alterara. Lo describió como luces misteriosas que parecían surgir del mar y moverse en el horizonte. Eran notas breves, pero suficientes para dejar constancia de que desde los inicios de la exploración ya había algo extraño en esa parte del Atlántico. Sin embargo, lo que transformó al Triángulo de las Bermudas en un enigma mundial fue un suceso ocurrido en 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía pocos meses y Estados Unidos dominaba el aire y el mar con la tecnología más avanzada de su tiempo. El 5 de diciembre de ese año, 5 aviones bombarderos TBM Avenger de la Marina despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale, Florida, en lo que parecía ser un rutinario vuelo de entrenamiento. Eran experimentados pilotos bien entrenados, con equipos completos de navegación. El clima, según los reportes iniciales, era estable. El plan era simple: volar hacia el este, practicar bombardeo, luego girar al norte y finalmente regresar a la base. Nada que pudiera anticipar la tragedia que estaba por escribirse. Aquel grupo era conocido como el vuelo 19. 13 hombres a bordo de 5 aviones que, en teoría, deberían haber regresado en pocas horas. Pero algo sucedió en el aire que transformó ese entrenamiento en uno de los misterios más oscuros de la aviación. A las pocas horas de haber partido, el líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, comenzó a reportar problemas con la navegación. Su voz, grabada en la torre de control, aún resuena como un eco escalofriante. Parece que estamos perdidos. No sabemos dónde estamos. Todo parece extraño, no podemos distinguir el océano del cielo. El reporte indicaba que las brújulas de los aviones estaban fallando. Las agujas giraban sin detenerse, incapaces de señalar el norte. Intentaron guiarse por el sol, pero la confusión era total. En un momento dado, Taylor informó que los mares se veían extraños, como si fueran aguas blancas, y que no estaban seguros de si estaban sobre las Bahamas o más al sur, cerca de los Cayos de Florida. La torre intentó guiarlos de vuelta, insistiendo en que volaran hacia el oeste, pero la comunicación se volvía cada vez más confusa. Se escuchaban interferencias, frases cortadas, voces de otros pilotos del grupo diciendo que no sabían qué rumbo seguir. Algunos sugerían volar hacia el oeste, otros insistían en seguir al líder. El sol se ocultaba y con la caída de la noche la desesperación se intensificó. La última comunicación registrada fue perturbadora. Todo parece raro. No podemos estar seguros de nada. Parece que entramos en aguas blancas. Puede que no salgamos. Después, silencio absoluto. 5 aviones y 13 hombres se desvanecieron del radar, de los cielos y del mar como si nunca hubieran existido. La Marina estadounidense reaccionó de inmediato. Enviaron un hidroavión de rescate PBM Mariner con 14 hombres a bordo para rastrear la última posición conocida del vuelo 19. Era una aeronave enorme diseñada para patrullar largas distancias, pero apenas 20 minutos después de despegar, ese avión de rescate también desapareció. Nunca se volvió a saber nada de él ni de su tripulación. 2 tragedias en cuestión de horas. En un mismo día, 19 hombres y 6 aeronaves fueron tragados por el Triángulo de las Bermudas sin que jamás se encontraran restos suficientes para dar respuestas. En total, 27 personas que oficialmente quedaron marcadas como desaparecidas en el mar. La prensa explotó con la noticia. Aeronaves se esfuman en el aire, titulaban los diarios. La Marina intentó calmar la histeria, asegurando que probablemente se habían quedado sin combustible y caído al océano. Pero esa explicación nunca convenció. Primero, porque nunca se hallaron restos flotando, ni un chaleco,
ni un pedazo de fuselaje, nada. Segundo, porque un avión de rescate también desapareció, duplicando el enigma. Y tercero, porque los testimonios grabados en la torre de control muestran claramente que los pilotos sabían que algo anormal estaba sucediendo. El informe oficial, publicado meses después, concluyó de manera ambigua: causas desconocidas. Una frase que, lejos de cerrar el caso, encendió aún más la leyenda. A partir de ese momento, el Triángulo de las Bermudas dejó de ser solo un tramo de mar peligroso. Pasó a convertirse en un símbolo del misterio, un lugar donde la realidad parecía doblarse y devorar a quienes se atrevían a cruzarlo. La desaparición del vuelo 19 fue el epicentro de una ola de reportes posteriores que hablaban de barcos mercantes que nunca llegaban a destino, de aviones que perdían contacto con la torre y de yates privados que eran encontrados a la deriva intactos pero sin un solo tripulante a bordo. Historias que parecían sacadas de novelas de terror, pero que estaban respaldadas por registros militares, reportes de seguros y testimonios de sobrevivientes. Lo que más perturbaba a los investigadores era el patrón. La zona comprendida entre las Bermudas, Puerto Rico y Miami parecía tener un historial anormalmente alto de desapariciones. Cientos de casos documentados en menos de un siglo. Barcos que en plena comunicación con la costa simplemente dejaban de responder. Aviones que, en rutas comerciales establecidas, se esfumaban de los radares sin activar señales de emergencia. Y cada vez que una investigación intentaba encontrar una explicación, se topaba con un muro de inconsistencias. Los informes meteorológicos no siempre coincidían con las tormentas descritas. Las corrientes oceánicas no justificaban la ausencia de restos y los equipos de rescate reportaban fallos inexplicables en sus instrumentos cuando se acercaban al área. El caso del vuelo 19 se transformó en el emblema de este misterio. Y aunque la Marina intentó cerrar el tema, el eco de esas voces en la radio, la súplica de un piloto que ya sabía que no volvería, quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Era imposible no preguntarse: ¿qué fuerza puede desorientar a 5 aviones al mismo tiempo? ¿Qué poder puede tragarse un avión de rescate sin dejar huellas? ¿Qué se esconde bajo esas aguas que parecen tragar el tiempo mismo? El Triángulo de las Bermudas ya no era solo una región en el mapa, era una advertencia, una herida abierta en la lógica, un lugar que desde entonces quedó marcado con una mancha negra en los archivos de la historia. Y lo más inquietante es que esa era apenas la primera gran señal de que algo mucho más grande estaba sucediendo allí, algo que ni los gobiernos ni la ciencia han podido explicar hasta hoy. Después de la desaparición del vuelo 19 y del avión de rescate, el Triángulo de las Bermudas comenzó a ocupar titulares en todo el mundo. Los marineros lo llamaban el agujero negro del Atlántico, los pilotos lo describían como un corredor maldito y las familias lo veían como una sentencia de incertidumbre eterna. Pero lo más inquietante fue que con los años los casos no se detuvieron. Cada década, nuevas desapariciones reforzaban la leyenda, y cada una traía consigo detalles que parecían escritos para alimentar un expediente de lo imposible. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en 1918, mucho antes de que el término Triángulo de las Bermudas se popularizara. El USS Cyclops, un gigantesco barco de la Marina estadounidense, zarpó desde Brasil hacia Baltimore con más de 300 hombres a bordo y una carga de manganeso. Era un buque de 165 metros de largo, considerado prácticamente indestructible para su época. El mar estaba en calma, las comunicaciones eran normales y no había indicios de peligro. Pero en algún punto entre Barbados y la costa estadounidense, el Cyclops desapareció sin enviar una sola señal de auxilio. Nunca llegó a destino. Nunca se hallaron restos. 300 vidas se desvanecieron como si el océano las hubiera borrado de la historia. El entonces presidente Woodrow Wilson declaró: «Nunca hubo un susurro de mensaje de auxilio, simplemente desapareció. Solo Dios y el mar saben qué pasó con el gran barco». Hasta el día de hoy, el USS Cyclops sigue siendo la mayor pérdida de vidas de la Marina en tiempo de paz y uno de los enigmas más grandes del Triángulo. Décadas más tarde, en 1963, otro barco se sumó a la lista. El carguero Marine Sulphur Queen, con 39 tripulantes, transportaba azufre fundido en enormes tanques. Zarpó de Beaumont, Texas, rumbo a Virginia. A mitad de camino cerca del Triángulo desapareció. Lo inquietante es que semanas después se encontraron algunos restos flotando, chalecos salvavidas, pedazos de madera, pero nada del casco principal ni de los cuerpos. La investigación oficial apuntó a que el azufre fundido podría haber provocado una explosión, pero nunca se hallaron pruebas de una catástrofe de esa magnitud.
Los familiares insistieron en que la desaparición había sido demasiado súbita y que incluso los objetos hallados parecían haber sido arrojados de manera desordenada, como si una fuerza invisible los hubiera separado del barco. En 1967 ocurrió un caso que heló la sangre de todos los que lo conocieron. Un yate privado llamado Witchcraft zarpó de Miami con su dueño y un acompañante. Era una noche tranquila, el mar estaba en calma y el objetivo era simple: ver las luces de la ciudad desde el agua. A solo 1 kilómetro de la costa, el dueño llamó a la guardia costera para informar que parecía haber golpeado algo y necesitaba asistencia. El guardacostas respondió que enviarían ayuda de inmediato y que el yate, al estar tan cerca, no corría peligro. 20 minutos después, cuando llegaron al lugar, no había nada. Ni rastro del barco, ni señales de naufragio, ni restos flotando. Un yate entero con 2 personas a bordo, desaparecido a solo 1 kilómetro de Miami. Un caso que desafía toda lógica, porque el mar no podía habérselo tragado tan rápido y mucho menos tan cerca de la costa. Otro ejemplo estremecedor fue el del avión comercial Star Tiger en 1948. Era un Avro Tudor IV con 31 pasajeros y tripulación que volaba desde las Azores hasta Bermudas. El contacto con la torre fue normal, no había reportes de problemas mecánicos ni meteorológicos. A pocos minutos de llegar a destino, la aeronave simplemente desapareció del radar. Nunca envió un mensaje de socorro. Nunca se hallaron restos. El informe oficial de la investigación concluyó con una frase escalofriante: la aeronave ha desaparecido de una manera inexplicable y sin dejar huellas. Al año siguiente, un avión hermano, el Star Ariel, también se desvaneció en la misma zona con 20 personas a bordo. 2 aviones, 2 tragedias, 2 desapariciones que parecían calcadas. Estos no son mitos de marineros supersticiosos. Son hechos registrados con nombres, fechas y documentos oficiales. El patrón se repetía una y otra vez. Embarcaciones y aeronaves que entraban en la zona y no volvían a salir. Lo más inquietante es que en muchos de esos casos no hubo tiempo ni siquiera para enviar un mensaje de auxilio. Era como si una fuerza instantánea, repentina e invisible actuara sin dar oportunidad a la reacción. En otros sí hubo comunicación, pero lo que se reportaba era aún más perturbador. Brújulas enloquecidas, cielos que parecían oscurecerse de repente, mares que brillaban de manera antinatural, luces extrañas que surgían del agua o que los pilotos veían alrededor de sus aeronaves. Uno de los testimonios más inquietantes fue el de Bruce Gernon, un piloto privado que en 1970 afirmó haber vivido algo imposible dentro del Triángulo. Volaba con su padre y un amigo desde las Bahamas hacia Florida cuando una nube extraña en forma de anillo apareció frente a ellos. Al atravesarla, notó que sus instrumentos se volvieron locos. El horizonte desapareció. Todo a su alrededor era un túnel de neblina gris con destellos de luz. Según su relato, el tiempo pareció alterarse. Lo que debería haber sido un vuelo de más de 1 hora se redujo a solo 30 minutos. Aparecieron de repente sobre Miami Beach, sin comprender cómo habían llegado tan rápido. La torre de control confirmó que habían desaparecido del radar y reaparecido minutos después en un punto imposible de alcanzar con la velocidad normal del avión. Para Gernon, lo que experimentó fue una distorsión del espacio y del tiempo, como si el triángulo fuera capaz de doblar la realidad misma. Con casos como estos, la prensa y el público comenzaron a hablar de una maldición. Se publicaron libros que recopilaron las desapariciones y que bautizaron definitivamente la región como el Triángulo de las Bermudas. La fama del misterio creció tanto que en los años 70 era común ver reportajes televisivos, documentales y hasta películas que lo describían como un portal hacia otra dimensión. Y mientras más se hablaba, más casos se registraban, como si el lugar respondiera a la atención que recibía. Pero lo más escalofriante era la actitud de las autoridades. La Guardia Costera y la Marina solían dar explicaciones rápidas: tormentas repentinas, errores humanos, fallas mecánicas. Sin embargo, en sus propios informes se repetían frases ambiguas como causa desconocida o ninguna explicación satisfactoria encontrada. Y aunque la ciencia intentaba reducirlo todo a fenómenos naturales, los números eran contundentes: cientos de barcos y aviones desaparecidos, miles de vidas perdidas y un océano que no devolvía respuestas. Cada relato, cada caso, cada desaparición parecía alimentar la idea de que en esa región del Atlántico existía algo fuera de lo común, un patrón imposible de ignorar, una herida abierta en la lógica humana que seguía acumulando víctimas. Y mientras el mundo trataba de encontrar explicaciones, el Triángulo de las Bermudas seguía esperando a su próxima presa. El Triángulo de las Bermudas no solo es un cementerio de barcos y aviones, es también un campo de batalla de teorías.
Cada desaparición se convirtió en materia prima para científicos, investigadores independientes, periodistas y hasta conspiracionistas que intentaron explicar lo inexplicable. Y aunque muchas de esas teorías parecen sacadas de ciencia ficción, lo perturbador es que ninguna logra cerrar del todo las grietas del misterio. La explicación más común es la de los fenómenos naturales. El Atlántico es un océano violento, capaz de desatar tormentas repentinas con vientos huracanados que convierten un día soleado en un infierno en cuestión de minutos. Se habla de olas gigantes, las llamadas olas monstruo, que alcanzan hasta 30 metros de altura y que podrían engullir un barco entero sin dejar rastro. También se mencionan las corrientes oceánicas, en particular la corriente del Golfo, que fluye como un río dentro del mar y que es capaz de arrastrar restos de naufragios a gran velocidad, dispersándolos antes de que los equipos de rescate lleguen. Desde este ángulo, el Triángulo no sería más que una trampa mortal de la naturaleza, una zona donde las condiciones meteorológicas y marinas conspiran para borrar todo rastro. Pero hay un problema con esa teoría. No todos los casos se pueden justificar con tormentas o corrientes. Muchos aviones desaparecieron en cielos despejados. Muchos barcos dejaron de comunicarse en mares en calma. Además, la ausencia casi absoluta de restos sigue siendo una pieza que no encaja. Incluso en los peores desastres marítimos, el océano siempre devuelve algo: maderas, objetos personales, cuerpos. En el Triángulo, demasiadas veces no hay nada. Un vacío que se traga no solo a las víctimas, sino también a la lógica. Otra hipótesis científica apunta a los hidratos de metano, burbujas gigantes de gas atrapadas en el fondo marino, que al liberarse podrían reducir la densidad del agua y hacer que barcos enteros se hundan como piedras. Algunos experimentos de laboratorio demostraron que esto es posible. Y si bien la idea explica cómo un buque podría hundirse sin enviar señales, no resuelve el misterio de los aviones que desaparecen en pleno vuelo, ni la falta de restos posteriores. Es una teoría interesante, pero no suficiente. Los defensores de fenómenos magnéticos aseguran que en esa región existen anomalías que afectan directamente a los instrumentos de navegación. Brújulas que giran sin control, altímetros que marcan datos imposibles, radares que se apagan. Se habla de un punto donde el norte magnético y el norte geográfico coinciden, provocando errores de cálculo que en condiciones normales podrían ser mínimos, pero que en un entorno hostil terminan siendo fatales. De hecho, pilotos y marineros han reportado fallos de brújula dentro de la zona incluso en tiempos recientes. Sin embargo, lo desconcertante es que esos fallos no siempre se repiten de manera consistente. Es como si el Triángulo eligiera cuándo abrir su jaula invisible. Más allá de la ciencia, hay quienes ven en el Triángulo un experimento militar. No hay que olvidar que la región está plagada de bases estratégicas, incluida la famosa base de la Marina en las Bahamas y la de Puerto Rico. Algunas teorías sugieren que en los años de la Guerra Fría se llevaron a cabo pruebas secretas con radares, armas sónicas o tecnologías electromagnéticas capaces de interferir en la navegación y en los sistemas de comunicación. Según esta visión, muchos barcos y aviones no habrían desaparecido por fenómenos naturales, sino por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, víctimas de pruebas militares clasificadas. Y si algo salió mal, es comprensible que jamás se reconociera oficialmente. Pero las teorías más inquietantes son las que rompen con nuestra comprensión del mundo. Para algunos investigadores, el Triángulo de las Bermudas sería una especie de portal, una grieta en el espacio-tiempo que conecta con otra dimensión. Esta hipótesis se alimenta de relatos como el de Bruce Gernon y su túnel de niebla, que parecen sugerir que allí ocurren distorsiones temporales. No sería un fenómeno permanente, sino algo que aparece y desaparece, una trampa invisible que de repente atrapa a quien cruza y lo arroja fuera de nuestra realidad. ¿Podría ser que barcos y aviones hayan sido absorbidos por una dimensión paralela? ¿Podría explicar eso porque nunca se hallaron restos, como si simplemente hubieran dejado de existir en nuestro mundo? Otros, en cambio, apuntan hacia vestigios de civilizaciones perdidas. Desde mediados del siglo XX, autores como Charles Berlitz popularizaron la idea de que en el fondo del Triángulo descansan las ruinas de la Atlántida, aquella ciudad mítica mencionada por Platón. Según esta teoría, las antiguas tecnologías de esa civilización siguen activas bajo el mar, generando campos energéticos capaces de desorientar instrumentos o incluso absorber naves enteras. Aunque la arqueología oficial nunca encontró pruebas concluyentes, en 2001, un equipo de exploradores canadienses afirmó haber detectado estructuras geométricas en el fondo marino cerca de Cuba, similares a pirámides sumergidas. Las imágenes fueron difusas, nunca confirmadas, pero suficientes para alimentar la teoría de que algo más profundo se esconde bajo esas aguas. La idea de una intervención extraterrestre también ha estado presente.
Ufólogos argumentan que el triángulo es un punto caliente de actividad ovni, una especie de estación de entrada y salida para naves no humanas. Según esta hipótesis, las desapariciones serían el resultado de secuestros, pruebas tecnológicas o incluso de un camuflaje intencional. Lo cierto es que muchos pilotos reportaron luces extrañas en la zona, objetos que se movían con velocidades imposibles y que no aparecían en el radar. Y aunque estas declaraciones siempre fueron descartadas como ilusiones o errores, lo perturbador es la frecuencia con la que se repiten. Al final, lo único que queda claro es que ninguna teoría explica todo. La naturaleza ofrece explicaciones parciales, la ciencia aporta hipótesis, los conspiracionistas levantan sospechas, pero ninguna respuesta logra cerrar todos los cabos sueltos. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo, incluso en pleno siglo XXI, un agujero en nuestra comprensión. Un lugar donde la lógica se detiene y la incertidumbre gobierna. Hoy en día barcos y aviones siguen cruzando la zona. Miles lo hacen cada año sin incidentes. Pero de vez en cuando un caso nuevo aparece. Una aeronave que pierde contacto por minutos, un barco que reporta brújulas descontroladas, un yate que nunca llega a destino. La estadística dice que no hay más accidentes allí que en otras partes del mundo. Pero la historia y los testimonios cuentan otra cosa, que en esas aguas ocurre algo diferente, algo que no podemos controlar ni predecir. Y quizás esa sea la verdadera esencia del misterio. No importa cuántos radares instalemos, cuántos satélites vigilen los mares, ni cuántos informes oficiales intenten tranquilizar a la población. El Triángulo de las Bermudas sigue allí, intacto, esperando. Un espacio del planeta que nos recuerda lo vulnerables que somos, lo poco que entendemos del mundo que habitamos. Un lugar que ha devorado barcos gigantescos, aviones modernos y vidas humanas sin discriminación. Un abismo que sigue abierto, al que no podemos mirar sin sentir un escalofrío. El océano guarda secretos que quizás nunca revele. Y el Triángulo de las Bermudas es, sin duda, el más oscuro de todos. Cada vez que una embarcación o un avión cruza esas coordenadas, lo hace con la sombra de la duda. ¿Será un viaje más? ¿O se convertirá en otro archivo negro en la lista de desapariciones imposibles? Nadie lo sabe. Y tal vez esa sea la razón por la que este misterio nunca morirá. Porque sigue vivo, porque aún respira, porque sigue tragando lo que se atreve a desafiarlo. Así, el Triángulo de las Bermudas se mantiene como una herida abierta en el océano y en la historia humana. Un recordatorio de que hay lugares donde la ciencia aún no alcanza, donde la razón se quiebra y donde el miedo nos recuerda que no controlamos nada. Tal vez algún día descubramos la verdad. O tal vez esa verdad nunca llegue, porque algunos secretos fueron hechos para permanecer hundidos en lo profundo. Hasta entonces, el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo lo que siempre fue. La zona maldita donde barcos y aviones desaparecen como si nunca hubieran existido.